Bueno, vamos a entonces iniciar nuestro taller de esta semana 2, que involucra, obviamente, axiomas de orden, ¿ya? Son varios ejercicios, 3 ítems, que involucran la relación de orden en los reales, ¿ya? ¿Tiene alguna duda acerca de los axiomas de orden o de lo que se vio o se ha visto de ello en clase? Antes de seguir, ¿no? Voy a abrir No, profe. ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que yo creo que el problema es que ¿Eh? no sabemos aplicarlo. Entonces, por ejemplo, yo veo el taller ¿Mm? y no sé por No dónde sabe qué empezar. hacer. Ajá. Perfecto. Entonces, Todos no sabemos pasamos, aplicarlos. perfecto, todos pasamos por lo mismo en esta parte de la vida. ¿Ya? Vamos a aplicarlo. La selección de ejercicios de hoy podemos hacerlas bien rápidas y después que usted tenga un tiempo para poder ejercitar. ¿Ya? Mire, vamos a hacer 1C, 1C, el D, el E, el 2A, E y F, y el B. ¿Ya? Entonces, 1C. La 1C dice A, B y C son números reales. ¿Ya? Demuestre que A mayor que B y B mayor que C implica que A es mayor que C. Perfecto, esto es lo que tenemos que demostrar. De aquí vamos a identificar eh, primero la hipótesis y la tesis. ¿Ya? De la hipótesis yo parto desde ahí, parto de ese hecho. Sé que A, B y C son números reales, el A es más grande que el B, mayor que, el B es mayor que el C. Entonces yo tengo que concluir que el A es mayor que el C. Intuitivamente es como obvio, ¿no? Usted me confirma. Es obvio, si A es más grande que B y B es más grande que C, el A es más grande que el C. Bien. Pero ¿cómo lo demostramos a través de los axiomas? Ahí está el pero. Los axiomas son los argumentos que vamos a hacer, que vamos a usar. La estructura de la demostración parte por alguna verdad que ya sabemos o por la hipótesis, ¿ya? Que la hipótesis también se asume como verdadera. Entonces, decimos demostración por hipótesis. ¿Qué ocurre? A es más grande que B, ¿cierto? Y el B es más grande que el C. Esto es una verdad que la asumimos porque es nuestra hipótesis, insisto. Que el A sea más grande que el B se vio en clases que esto corresponde a la definición de un orden o de la pertenencia a un conjunto, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa que A menos B es un número real positivo, ¿cierto? Y lo mismo con el B mayor que C. Significa que B menos C es un número real positivo, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué axioma tiene en el orden? Tiene la clausura en la suma, la clausura en el producto y la tricotomía, cuando estamos pensando en los números reales positivos, ¿cierto? ¿Eso es Entonces, solo para R+, no puede ser para todos los reales ni para R-? eh, a ver, veamos cómo lo propusimos ayer en la clase. En la clase 4,
Lo tenemos así, ¿sí? Como clausura en los reales positivos. Clausura, pero para la suma del producto, y la tricotomía en los reales positivos, ¿ya? ¿Puede ser para todos los reales? Sí. O sea, cuando yo defino la operación suma y la operación producto, son operaciones que son cerradas en los reales. Es decir, si sumo dos números reales, el resultado es otro número real. Si multiplico números reales, el resultado es otro número real, ¿ya? La tricotomía es lo que establece una diferencia, ¿ya? Pero lo que pasa aquí es que en los axiomas de orden los definimos solamente para los reales positivos. ¿Por qué? Porque luego, o sea, es lo mínimo que necesitamos para poder trabajar, ¿ya? No necesito definir el orden en todo R. Con lo que defina en los reales positivos, basta. Un sistema axiomático tiene que ser así, tiene que ser como lo mínimo que necesitas, ¿ya? Si tienes una definición más grande o un axioma que, que se pueda deducir de otras cosas, entonces ese axioma no es tal, no es axioma, es un resultado, es consecuencia de. Por lo tanto, tienes que ir a conseguir el axioma que es como el mínimo, el más elemental. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, vamos a dejar aquí los axiomas que nos van a ayudar. Entonces, por el axioma 1 de orden, ¿sí? Que le pusimos así, a la clausura de la suma, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando yo sumo dos números reales positivos? Voy a sumar ese número y ese número. Cada uno de ellos es un número real, ¿sí? Cuando lo sume, a, perdón, a menos b más b menos c va a seguir siendo un número real positivo, ¿cierto? Entonces, por ese axioma se tiene que esa suma sigue siendo un número real positivo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar esta suma utilizando ahora los axiomas de R como cuerpo, ¿sí? Entonces, asociando, queda A menos B más B, así, menos C, esto es un número real, ¿cierto? Positivo. Y nuevamente asociamos, nos queda A más menos B más B menos C como un número real positivo. Bueno, podemos eliminar esto de aquí, ¿sí? Y decir simplemente que estos son iguales, ¿cierto? Y esto es igual a A más 0, ¿cierto? Por los inversos, por el axioma del inverso aditivo, menos C, así. Y esto es igual al A menos C. Esto es ¿por qué axioma? Por axioma del neutro, aditivo, ¿cierto? Entonces, como A menos B más B menos C era un número real positivo, ¿cierto? Y este número es igual a menos C, entonces A menos C también es un número real positivo, ¿ya? Entonces aquí digo
Así, esto es positivo. Entonces, este número A menos C también es positivo. Pero que sea positivo es lo mismo que decir que A es mayor que C. ¿Cierto? Y esta expresión es lo que queríamos mostrar, era la tesis. Y ahí terminamos. ¿Se entiende? Profe, no me quedó claro el último paso. ¿Por qué el A menos C, perteneciente a los reales positivos, quedó como... O sea, ese que sí, solo sí es A mayor que C. Ese paso no lo entendí. Es por esta parte. Aquí al lado izquierdo tengo esa definición. Si A es un número real positivo, si A es un número real positivo, eso equivale a decir que A es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que tengo es que este A lo escribo como A menos C. ¿Sí? De hecho, hay una definición un poco más abajo de eso en la clase de ayer. Ahí está. Definición de orden. Si A menos C es un número real positivo, eso quiere decir que A es mayor que C. ¿Ya? Es la definición de orden. Vale. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entiende? No sé si queda más o menos Sí, claro. profe, sí se ¿Alguna entiende. duda? ¿Sí? Sí. Ya. El resto, queda claro la idea de la demostración. O sea, la demostración en realidad, si hicimos la demostración aquí, ¿qué utilizamos? Vamos a marcar qué utilizamos. Utilizamos la clausura de la suma, utilizamos la definición de orden, utilizamos la asociatividad, existencia del inverso aditivo, el axioma del neutro y nuevamente la definición de orden. Ahí están todos los axiomas y propiedades que hemos utilizado en esta demostración. Además, hay que decir que la demostración tiene la estructura P implica Q, donde siempre tengo que suponer como cierta mi hipótesis y partir de ella o usarla para concluir la tesis. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Siguiente. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el otro que vamos a hacer? El 1D. El 1D, ya vamos a construirlo de manera colaborativa. 1D, usted me va a ir diciendo qué podemos hacer, qué hay que hacer, cuál es la estructura, etc. El 1D dice, si A es mayor que B, esto equivale a decir que A más C es mayor que B más C. Hay que saber, ¿cierto?, que A, B y C son números reales. Ya, trabajemos juntos, dígame. ¿Cómo hacemos esta demostración? Primero, entiende el problema, entiende Se que se tiene le que está separar diciendo. la tesis de la hipótesis, ¿o no? Muy bien, muy bien. Identificamos hipótesis y tesis. Ya. ¿Quién, no sé quién fue que habló, pero quién habló? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? Em, A más C. Espera, un momento. ¿Ya? Ya. Mientras tanto, fíjese por favor en este símbolo.
¿Qué A mayor que B? Pregunta Matías. Ya, Esa sería la hipótesis. esa sería la hipótesis, perfecto. Pero esa sería la hipótesis cuando estamos pensando en la implicancia. Y acá tenemos una equivalencia. Entonces, la equivalencia la separamos en dos casos. ¿Ya? Una que va de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. En un caso, A mayor que B sería la hipótesis. Y la otra expresión sería la tesis. ¿Sí? En ese caso. Pero cuando leo la implicancia hacia el otro lado, o sea, cuando la equivalencia la tomo en la otra dirección, esto sería la hipótesis, y lo que antes era hipótesis se transforma en mi tesis. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Aquí tenemos dos técnicas para poder enfrentar esta demostración. Una técnica Entonces, es hacer la separación, implicancia 1 y luego implicancia 2, o tomar una parte y mediante pasos reversibles, es decir, mediante equivalencias, llegar a la otra parte. Y como son pasos reversibles, voy a poder devolverme utilizando el mismo argumento. ¿Ya? Alguien iba a hablar, perdón. no, sí, entonces se demuestra con los dos casos, Podemos ¿o demostrar no? los dos casos. Podemos demostrar los dos casos. Podemos partir así, demostrando los dos casos. Si en el camino nos damos cuenta que todos los pasos que estamos haciendo son reversibles, estarían listos los dos casos de una sola vez. ¿Ya? Veamos, partamos así, partamos en ese sentido. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la demostración. Suponemos que A es mayor a B, ¿cierto? Entonces, por hipótesis, A mayor que B es equivalente a decir qué cosa. Que A menos B pertenece a los reales positivos. Perfecto. A menos B es un número real positivo. Perfecto. Ya, ¿qué más haríamos? Puede ser que A más C menos B más C pertenece a los reales positivos para trabajar con la tesis. No trabajamos con la tesis nunca se ocupa, eso es súper importante. Si usted quiere demostrar la tesis es lo último que escribe, no lo ocupa nunca como una afirmación verdadera. ¿Ya? Y tenemos que llegar a ella, podemos construirla. ¿Ya? Me gustó la idea de poner el C, pero la pregunta es, ¿quién es ese C? Hay que declararlo. El C está por hipótesis, ¿cierto? ¿Sí? Sí, que pertenece a los reales, ¿no? Pertenece a los reales, ya. ¿Puedo sumar cualquier número real a un número real positivo y me va a dar un número real positivo? No, el primero tiene que ser mayor. Tiene que ser, tendría que ser. Usando la clausura dice que si sumo dos reales positivos me da positivo, pero el C no tengo idea si es positivo o no. ¿Cierto? Ahora, pregunta, ¿qué pasa si sumo 0? Van igual Nada. por lado. No pasa Se nada, mantiene. ¿cierto? Se mantiene. O sea, si a un número real positivo le sumo 0, sigue dando el mismo real positivo. ¿Cierto? Ya, entonces esto de aquí es equivalente a decir que A menos B más 0 también es un número real positivo. Así. ¿Cierto? Por ¿Profe? A. ¿Y el 0 no se podría escribir como C menos C? Sí, ese es el truco. Tengo que hacer aparecer un C. Fíjese que en este sentido,
tengo solo A y B, y el C no está. Entonces tengo que generarlo, tengo que crearlo. Y esa creación está ahí, en el 0, está enmascarada en el 0. El 0 va a ser más C menos C. Entonces, esto ocurre por axioma del neutro, ¿cierto? Entonces decimos ahora, pero el 0 lo puedo escribir como C menos C, o menos C más C, la suma de un número y su inverso, aditivo. Así, A menos B más 0 es A menos B más C menos C. Y esto sigue siendo un número real positivo, por lo anterior, ¿cierto? Ahora habría que asociar. Habría que asociar, conmutar, etcétera, ¿cierto? Vamos a asociar por asociatividad, por axioma entonces de asociatividad. Se tiene que A menos B más C, así, menos C. A ver, quiero saltarme un paso, pero no voy a poder hacerlo. Voy a escribirlo de nuevo. Se tiene que A menos B más C menos C es igual a A menos B más C menos C. Y esto es igual, nuevamente, por asociatividad, ¿cierto? Voy a hacer todos los pasos. A Ahí no sería mejor más conmutar. menos B, ¿qué quiere conmutar? Ahí conmutar el. Hay que asociar primero. No, nada, profe. Sí, sí, pues hay que asociar primero. Así. Y ahora sí, conmutando, tengo A más C menos B menos C, y luego asociando de nuevo, ¿cierto? Tengo A más C menos B menos C. Y ahora vuelvo a asociar. Y me queda A más C más menos B menos C. Y esto es lo mismo. Aquí esto es por propiedad demostrada en taller. ¿Sí? Esto va a ser A más C menos B más C. ¿Cierto? Entonces, como A menos B más C menos C era un número real positivo, entonces A más C menos B más C es un número real positivo también. Y esto es equivalente a decir que A más C es mayor que B más C. ¿Cierto? Por la definición del orden. Una consulta, ¿cómo se llamaría esa propiedad que dijo que demostramos en taller? Escribirla al lado. Esa propiedad es la existencia del 1, netamente. Después se No, puede conmutar y asociar. es esa, la 5A. La 5A, Ah, ¿sí?
Esa es la propiedad demostrada en el taller. Le vamos a poner el nombre aquí. 5A. Asumimos que esas propiedades las demostró, que ya sabe de qué se tratan, ¿no? Ya, ahora quiero que observe lo siguiente. Bueno, aquí terminó, estábamos haciendo un camino de la demostración. Fíjese que nos propusimos demostrar en ese sentido. Pero observe que todo lo que hicimos son pasos reversibles. Es decir, si leemos la demostración de abajo arriba, vamos a tener la demostración armada. Fíjese, que A más C, lo último, aquí. A más C mayor que B más C es equivalente a la línea de arriba. ¿Sí? Y esta relación se obtiene de este trabajo. Y en este trabajo solo hay igualdades. Entonces, la igualdad es una relación reflexiva. Entonces puedo decir A igual a B o B igual a A. Por lo tanto, esta relación de aquí, que se plantea en estas dos últimas líneas, es cierta por todo este desarrollo. ¿Sí? Y ese desarrollo me conduce a esta línea de acá. Estoy devolviendo. ¿Sí? Entonces, con esta línea afirmo que A menos B es un número real positivo. Y eso es la definición de que A es mayor que B. Entonces, todo lo que hice aquí es reversible. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Genial. Entonces, así quedaría Así quedaría la demostración. la Claro. demostración. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos hacer una pequeña anotación, dice, observar que todos los pasos son reversibles, lo que permite tener la demostración en el otro sentido. Esa. ¿Ya? Y ahí estamos. Listo. Profe, una consulta. Sí, pregúntale más. Usted dijo que las equivalencias se resuelven así trabajando por ambos lados, primero por un lado, después por el otro, como lo hicimos recién. Uh-huh. Pero no hay una forma directa, así como de trabajar la equivalencia. Esta. No, yo le dije, tenemos dos opciones. O lo miramos en las dos direcciones de manera separada, o partimos de un lado y con pasos equivalentes llegamos al otro. Ah, ¿Ya? Aquí intentamos hacerla de manera separada. Nos fijamos en esa dirección primero. ¿Ya? Pero en nuestro desarrollo observamos que todo era reversible. Así que no fue necesario hacer el otro camino de regreso. ¿Y siempre va a ocurrir lo mismo? No, no siempre. No siempre todos los pasos son equivalentes. ¿Ya? A veces tenemos que hacer los dos casos. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Ya. ¿Cuál era la otra? ¿Qué Profe, íbamos a una hacer? pregunta. ¿Sí? Para demostrar, siempre debo partir por la hipótesis. Sí, siempre. De ahí tengo que usar axiomas para llegar a la tesis. Axiomas, propiedades o algunas cosas que ya tenga demostradas. ¿Ya? Ya. Ahora, eso de Gracias. siempre partir por la hipótesis, no, a veces puede hacer un par de líneas antes, pero en algún momento tiene que usar la afirmación que dice la hipótesis. Si no usa la hipótesis durante una demostración,
su demostración es muy posible que esté mala. Ya, ¿Ya? comprendo. Gracias. Ok. Y lo otro es que nunca puede usar la tesis como parte de su argumento. ¿Sí? La tesis es a lo que usted quiere llegar y tiene que llegar allá. No tiene que ser un paso intermedio. Tiene que llegar allá. Ya, el siguiente, 1E. Dice A mayor que B y C mayor que 0. Esto implica, tiene una dirección, que AC es mayor que BC. Perfecto. Demostración. Identifique hipótesis, identifique tesis, identifique estructura. Vamos, juegue. Deme un segundito, esperen. Ya. ¿Lo tiene? ¿Tiene la estructura? ¿Tiene La la hipótesis? hipótesis puede ser que A mayor que C, 1C mayor que 0, ¿puede ser la hipótesis o no? Sí, muy bien. Eso es. Esto es Sí, hipótesis. ahora aquí podemos lo- reescribir como B, A menos B y perteneciente a los reales y C menos 0 perteneciente a los reales. Ah, muy bien, ya tenemos un primer Los paso. reales ¿Alguien, positivos. alguien por ahí va a decir algo? Yo, profe, esta no sería muy parecida a la anterior, solo que en vez de usar el neutro aditivo, usaríamos como el neutro multiplicativo. Puede ser. Puede ser. No, no, no sé, no me acuerdo. Veamos qué sale. Veamos qué sale, no me acuerdo. ¿Cómo utilizaría el neutro multiplicativo? A ver, su compañera tenía una idea. Lo primero, partir de la hipótesis. Entonces, por la hipótesis, A mayor que B, quiere decir que A menos B Menos. es un número real positivo, ¿cierto? Y que C sea mayor que 0 significa que C es un número real positivo. ¿Sí? Ahí, en ese momento, sería bien conveniente que usted diga, ah, ya sé lo que podemos hacer. Podemos hacer esto y esto. Y en 3 pasos está lista la demostración. Atrévase, vamos. Yo creo que tendría que ser A menos B más C, pertenece a los números reales positivos. Ya, ¿cómo se llama usted que está hablando? No me sale el nombre aquí. Sabrina, Sabrina, ¿por qué quieres sumar? por el axioma de orden 1, cláusula de suma. Ya, perfecto. Observa tu tesis. ¿Qué dice la tesis? Hace, si le restamos BC, entonces tendría que ser algo de Aquí, resto, ¿no? fíjate, aquí hay una multiplicación. Ah, No habla de suma. En la anterior sí hablaba de suma, ¿cierto? Aquí habla de multiplicación. Ya, hagamos trampa. ¿Le enseño a hacer trampa? Profe, entonces, ¿no se podría ocupar la de clausura del producto? Sí, pues sí se puede usar. Por ahí va. Ya, yo le dije, le voy a enseñar a hacer trampa. Cuando estamos empantanados ahí, que no sabemos cómo seguir, pensemos en a qué quiero llegar. ¿A qué quiero llegar? Aquí, esta es la trampa. Truco. Ver qué dice la tesis. ¿Ya? Eso significa que me están pidiendo AC mayor que BC. Esto es equivalente, por definición, ¿cierto?, a que AC menos BC sea un número real positivo. Aquí puede hacer algo, ¿no?
¿Puede distribuir? Sí, con la C. Ya. Entonces, ¿cómo queda? C, paréntesis A menos B, paréntesis. Y esto sigue siendo NR más. Entonces, si puedo llegar aquí, puedo llegar a lo que dice mi tesis. ¿Cómo llego acá? Ese es el truco. Ver qué me dice la tesis, cómo la puedo descomponer y ver un paso en que me diga, ah, si logro llegar a esta parte, de ahí en adelante la demostración fluye. Entonces la pregunta está aquí. ¿Cómo puedo llegar a esa parte? Me devuelvo, estoy trabajando acá, aquí estoy. ¿Cómo, teniendo esa información de la hipótesis, puedo llegar a esto que quiero llegar? Escribiendo lo que la compañera dijo. ¿Qué dijo la compañera? Que no sé si lo va a repetir o lo digo nomás. Dígalo nomás. Ya, 6 y multiplicado por el paréntesis de A menos B. Ah, ya. Entonces, ¿y cómo, qué me asegura a mí que puedo multiplicar? El axioma de la clausura del producto. Perfecto. Entonces, por axioma de clausura del producto, se fija que ese argumento lo uso, lo escribo, ¿ya? Para justificar lo que estoy haciendo. A menos B por C sigue siendo un número real positivo, ¿cierto? Luego, distribuyendo, o por axioma de distribución, esto queda AC menos BC como un número real positivo, ¿cierto? Y esto es equivalente a decir que AC es mayor que BC y termina su demostración. Fíjese, por favor, que esto no es parte de la demostración. No es parte de la demostración, pero ayuda. ¿Ya? La demostración llega hasta ahí. El truco no se escribe en la demostración, es solo para ayudarnos a pensar cuál es el próximo paso, a dónde tengo que llegar, qué es lo que tengo que hacer, qué propiedades podría utilizar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está comprendiendo? Pregunte todo lo Sí, que necesite. profe. Claro. Ya, eso, bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien de los que no ha participado, están medio calladitos? No sé si tienen alguna duda. ¿Se queda claro? Profe, ¿Sí? es que tengo una duda, pero no es como de la demostración en sí, porque la entendí, sino que qué significa el cuadradito que siempre dibuja abajo. Ah, todo es como hasta aquí nomás llega la demostración. Hasta aquí llega, ahí se acaba la demostración. Muchas veces los textos que se Ah, escriben ya. así de arriba abajo, la última línea de la demostración es está muy pegada a la primera línea del siguiente párrafo. Entonces, como que no se distingue a dónde termina una cosa y empieza la otra. Por eso nomás. Hasta aquí Ya, ya se acaba la demostración. O a veces ponen, queda entonces demostrado. ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Quien Yo no habla está entendí. muy bajito. Matías parece. ¿Ahí me escucha? Ahí sí, está mejor. Que no entendí de dónde salió el sí, solo sí. ¿Ese? No, lo que está arriba. ¿Ese? Eso de ahí, eso. Salen de aquí. Por eso nosotros ponemos aquí, de la hipótesis se desprenden estas dos cosas. ¿Qué dice la hipótesis? La hipótesis tiene dos partes. La primera es esta de acá. ¿Ya? La primera dice A mayor que B. Esta equivalencia es la definición de orden.
¿ya? En los dos casos. Que A sea mayor que B quiere decir que la resta entre ellos dos es un número real positivo. ¿Sí? Ah, entendí. Ya. Y lo mismo, que C sea mayor que 0 significa que C es un número real positivo. ¿Ya? De profe, gracias. Perfecto. ¿Cuál era la otra? Digo la otra porque hay unas fijas que estamos haciendo entre los dos paralelos. Ah, esas tres. Ahora es del ejercicio 2. A, B, E y F. A. En el ejercicio 2 se pide decidir sobre el valor de verdad de ciertas funciones proposicionales, ciertas proposiciones. Dice el primero, 2A, para todo A y B, números reales, cualquiera, si A es menor que B, entonces A al cuadrado es menor que B al cuadrado. Ya, primero, identificamos la proposición, la estructura de la proposición. Primero, hay un cuantificador universal. ¿Ya? Esto es universal. ¿Qué significa? Todos. Cualquier pareja de números reales, si se cumple esto, entonces se tiene que cumplir lo siguiente. ¿Ya? Para mostrar esto, bueno, primero entendemos la propiedad. Si usted piensa que es verdadero, tendría que demostrar efectivamente que con todos cumple. Si usted piensa que es falso, tendría que pensar en una pareja, como son todos y eso es falso, entonces hay alguna pareja de números reales que cumpliendo esto, esta parte no se cumple. En lo que está estudiando de lógica, sería verdadero implica falso. ¿Sí? ¿Y cuánto es el valor de verdad de verdadero implica falso? Falso. 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 Ya. Profe, ¿Qué cree entonces usted? habría que encontrar un contraejemplo para decir que es falso. Sí, en este caso sí. En este caso, el contraejemplo o el ejemplo que no cumple es lo que me permite decidir si es verdadero o falso. Si es verdadero, Por si es ejemplo, falso. si usamos el b igual a 1 y b igual a menos 1, Ah, ¿cuánto vale? a vale menos 2 Ya, perfecto. y b sería menos 1. Y menos 1. Ah, muy bien. Muy bien. Sí. A ver, ¿se cumple que A es menor que B? Claro, menos 2 es menor que menos 1. Eso es correcto. Pero menos 2 al cuadrado es igual a 4. Es más grande que menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. ¿Ya? Entonces esta parte es falsa. Y tenemos que nuestra proposición es falsa, por un contraejemplo. Muy bien. Y eso se expresa así nomás. Así nomás. Así nomás. Se hace el contraejemplo y ¿Sí? demostrado. Puede Ah, decir, ya. es falso, pues existen aquí A y B con esos valores, tal que ocurre esto, pero no ocurre eso. ¿Ya? Acuérdese de esto. Cuando, cuando la proposición tiene el cuantificador universal y es falsa, es porque su negación es verdadera. Y la negación del universal es el existencial. ¿Sí? Ya. ¿Profe? ¿Sí? Bueno, antes de hacer la demostración, no, me perdí ahí. ¿Por qué concluyó de que a cuadrado es menor que b cuadrado? ¿Era falsa? Porque es más grande, porque a al cuadrado es 4 y b al cuadrado es 1. No, sí, pero antes de demostrarlo con números, a eso me refiero. No, porque intuía yo que al elevar al cuadrado el orden no se mantiene necesariamente. Ah, ya. ¿Sí? Sí.
En la Profe, siguiente pasa lo mismo, ¿sí? entonces la resolución de este sería así tal cual como lo escribe ahí con un Tal cual. contraejemplo. Esa es la resolución, lo que está escrito en la resolución. ¿Y por qué este es así con un contraejemplo y los otros tenemos que demostrar a través de los axiomas y todo eso, y este no con axiomas? Ah, qué buena pregunta. Mire, yo aquí, desde la distancia, le digo, todos sus zapatos son negros. ¿Qué me dice usted? Que no. Ay, ¿por qué no? Si yo estoy diciendo que todos son negros. ¿Por qué no son negros? ¿Por qué no todos son negros? Porque no hice un Porque es estudio falso. previo. No, peor, porque ella conoce su realidad y ella sabe de que tiene por lo menos un par de zapatos que no son de color negro. Entonces, cuando la proposición está dada en términos del cuantificador universal, el para todos, ¿sí? Y yo sé que esa proposición es falsa, lo que digo es falsa porque no se cumple para todos. Y muestro el ejemplo que no cumple. Yo ¿Entiendes? entiendo, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Me están diciendo, decida si esa proposición es verdadera o es falsa. Yo la veo y digo, no, esa cosa es falsa. Pero es para todo A y B se cumple tal cosa. Si no es cierto que para todo A y B se cumple tal cosa, es porque hay al menos un par que no cumple. Y aquí estamos exhibiendo cuál es el que no cumple. ¿Ya? ¿Todos los zapatos de ella son negros? Falso. ¿Por qué? Porque tiene un par de zapatos que son rojos, por ejemplo. Si lo hubiésemos tenido que demostrar que era verdadero. Y si hubiese tenido que demostrar que era verdadero, tiene que ir al closet o al lugar donde guarda todos los zapatos y ver. Primer par de zapatos es negro, perfecto. Segundo par de zapatos es negro, perfecto. Y así con todos los zapatos. O establecer criterios generales. Por ejemplo, esta persona es una persona fanática del color negro y su premisa es comprarse zapatos de color negro. Por tanto, los únicos zapatos que tiene son de color negro. Tendría que demostrar de manera general, ¿ya? Cuando es el cuantificador universal, ¿ya? Vamos a llegar a un caso así. Profe, y en la 2B es lo mismo. Las dos ven lo mismo, o sea, parecido. Dice a cuadrado menor que b cuadrado implica que a es menor que b. Aquí, intercambio, ¿cierto? Pero de todas maneras eso es falso. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, responda, ¿verdadero o falso la afirmación que está ahí? Falso. Pues existen, ¿quiénes? Tiene que dar una pareja de números. A igual a algo y B igual a algo. A igual a -1. No, igual a -2. Y B igual a -1. No, pues. Si pongo el... Es que el A al cuadrado A igual a menor que B -1, al cuadrado, eso tiene que ser verdadero así. para que se cumpla, porque si hay una Exacto. implicancia en la norma y la que eso de Sí, falso, es que lo primero es falso y lo segundo es verdadero. exactamente. Esto tiene que ser verdadero y esto de acá tiene que ser falso. Esta combinación sí me sirve. ¿O no? Sí, porque 4 es más grande que 1, pero -2 no es más grande Claro. que -1. Existen A igual tal que A al cuadrado, que es igual a -1 al cuadrado igual a 1, es menor que 4, que es igual a -2 al cuadrado, que es igual a B al cuadrado, pero -1 es más grande que -2. Y por eso la proposición es falsa. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Alguna duda? Va agarrándole el
la esencia de estas demostraciones? Sí, profe, le voy agarrando la mano. Perfecto, perfecto. Cualquier duda, cualquier cosa, pregúntenme más, ¿ya? Si tiene alguna duda, por pequeña que sea, bueno, eso lo decidiremos después, pero pregúntelo. Ya, 2E. La 2E dice, para todo número real positivo, aquí cambiamos, antes era cualquier número real, 1 sobre A es menor que 1. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso, muy bien. Si es falso y es del cuantificador universal, tengo que decir, ¿qué cosa? ¿Cómo argumento? Un contraejemplo. Con un contraejemplo. ¿Cuál sería el contraejemplo? Entonces, falso, pues, existe Un A con valor un cuarto, no sé, ya un un medio. cuarto, claro, tal que 1 sobre A es igual a la menos 1, que es igual a un cuarto a la menos 1, que es 4, que es más grande que 1. ¿Cierto? Listo. Y no se cumple. Me gustaron más estos ejercicios. Son más rápidos. O sea, es rápido cuando es falso. Cuando es verdadero, no es tan Ya, veamos rápido. aquí. Para todo A y B positivo, si A es menor que B, entonces A cuadrado es menor que B cuadrado. ¿Verdadero o falso? Esa es verdadera. Es verdadera. Verdadera. Si es verdadero para todo, ahí sí tiene que haber una demostración general. No puedo demostrar con un par de ejemplos, ¿ya? Eso es para otro caso. Entonces, si es verdadera, argumento. Demostración. Fíjese que esto es parte de la hipótesis. Voy a usar el color de siempre para la hipótesis. Esto, hasta aquí, es hipótesis. ¿Sí? Y esto de acá es lo que quiere probar. Tesis. Ya. Vamos allá. Por hipótesis, A, B son números reales positivos. ¿Cierto? A es menor que B. Esto significa que A... no, eso no lo voy a escribir. Menos A pertenece a los números reales positivos. Sí, sí, también. Vamos a ponerlo aquí. A menos B es real positivo. Pero no me sirve esta resta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuestro truco, nuestro engaño. Engaño al sistema. Nuestro truco. A cuadrado menor que B cuadrado es A por A menor que B por B. Entonces necesito multiplicaciones. Tengo que multiplicar por A y tengo que multiplicar por B. ¿Qué relación? La relación A menor que B. ¿Cierto? Entonces, por clausura del producto, esta línea la voy a multiplicar por A y luego la misma línea la voy a multiplicar por B. ¿De acuerdo? A menor que B está, no. Y B mayor a 0 implica que A, B es menor, en este caso, o sea, multiplicar a ambos lados por B. Es menor que B al cuadrado, ¿cierto? Y ahora A menor que B y A mayor a 0, es multiplicar a ambos lados por A,
sería a cuadrado menor que AB. Y de aquí, Ahí habría que usar tricotomía, ¿no? no, tengo que usar la transitividad Transitividad, sí. del orden. Entonces, de 1, no, 2 y transitividad. Ah, no, pero esto es la propiedad, esta, la C, ¿cierto? ¿Sí? Esto de aquí, vamos a borrarlo. ¿Sí? Esto es la propiedad 1C del taller 2. ¿Ya? Se tiene que A cuadrado es menor que AB y AB es menor que B cuadrado, implica que A cuadrado es menor que B al cuadrado. Y ahí está la tesis. Se fija que ahora el argumento fue general, no fue un caso, no fue un ejemplo, no fueron numeritos. Cuando la proposición en términos del cuantificador universal es verdadera, tengo que hacer un argumento de este tipo, general. ¿Sí? Bien. Preguntas. Tiene un montón de otros ejercicios ahí para seguir trabajando. Vamos a abordar otros próximos en el siguiente taller. Así que si tiene algo que preguntar ahora, bueno, es el momento. Y si no, nos vemos el próximo jueves. Yo solamente me quedé con la duda, porque si A es menor que B, ya no estaría perteneciendo el resultado a los números reales. Yo lo decía de que B menos A pertenece a los números reales, positivos. ¿Cómo, Sabrina? No le entendí esa duda. Es que como A es menor que B, se supone ¿Sí? que A tiene que ser mayor que B para que el resultado esté en los números reales positivos. ¿No? No, aquí lo escribimos mal entonces. Tendría que ser B menor que A. Sí, es B menos A. Que lo había dicho y después usted lo escribió así y me quedé así como, ¿de verdad? No, perdón. Eso fue mi error. Ay, ya que me estaba confundiendo y me lo quedé pensando todo el rato. Oh, lo siento. No, No lo se preocupe. escribí mal nomás. Ya, pero P menos A está en los reales positivos. Sí, eso es cierto. No lo usamos durante la demostración, pero es cierto. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? Profe, estas demostraciones del taller 2 se pueden encontrar en el libro que había dejado en el aula de Mena Sí, Arancibia. las pueden encontrar ahí. De hecho, este apunte se los puedo subir al aula y además, bueno, va a tener la grabación del taller. Ya. Pero sí, las puedes encontrar. No todas, pero varias de ellas están. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Profesor, una consulta. ¿Sí? Si quiero que todo esto me quede más claro, esto de desarrollar connotación y todo esto, ¿hay algún tipo de documento o algo así en el aula para estudiar esto? Bueno, como decía su compañera, está el libro. Está el libro del cual nos estamos basando, que ahí aparecen demostraciones y la materia en realidad que estamos viendo. ¿Y ese libro cuál es el único que hay, o no? No, hay más de uno. Este se llama Matemática para Ingeniería, de Jaime Mena. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, a pesar de que dice para ingeniería, bueno, tiene un acercamiento bien axiomático a los reales también, en la primera parte. Dígame. Profe, ¿sacaría eso de sus pinceles abajo? Para poder anotar el... Gracias. Ahí sí. ¿Bien? Perfecto, profe. Ya. ¿Quedamos aquí entonces?
Espero que haya aprovechado el taller. Siga estudiando y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, profe, profe. Chao. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Ah, profe.